Bien, chicos, lo que interesa de este tema de intervalo de confianza, primero tienen que entender que ya estamos en la parte este, de, mm, de utilizar los estadísticos muestrales para sacar conclusiones sobre la población. ¿Se acuerdan? Creo que en la primera clase les había dicho, no es que termine la primera clase y el siguiente, cómo sacar conclusiones sobre la población, digamos, no va a ser así, va a ir gradual, primero van a ir aprendiendo probabilidades y de a poco. Bueno, ya estamos entrando, justamente este es el tema, este, uno de los temas más importantes de la estadística diferencial, y es que con ayuda de la muestra vamos a sacar conclusiones sobre la población. En realidad, cuando decimos intervalo de confianza, solamente hacemos referencia a que vamos a calcular probabilidades de que una media muestral esté comprendido entre tal valor y tal valor. Y eso me dé una probabilidad, vamos a decir, ¿no? 95%. Cuando ustedes calculan intervalo de confianza, en realidad lo que están haciendo es esto. Están encontrando este valor, al cual se lo conoce como el límite inferior, y están encontrando este valor, al cual se lo conoce como límite superior. Y a esto de aquí ya no se le llama probabilidad de que la media muestral esté comprendida entre tanto y tanto del 95%, ya no se lo llama así, sino que a esto se le llama nivel de confianza, que no es más que la probabilidad de que esta variable, de que este valor de la media muestral adopte valores entre tanto y tanto. ¿Ya? Que por alguna razón ya le asignamos no solamente el nombre de probabilidad, sino nivel de confianza o nivel de seguridad de que si yo selecciono otra muestra de tamaño tanto, la media esté comprendida entre tanto y tanto. ¿Ya? Ahora ya no nos enfocamos, pero en la media muestral. Nos enfocamos, si vamos a trabajar con la media muestral, nos enfocamos en la media poblacional. Lo que significa que en lugar de estar interpretando como que la media muestral va a estar comprendida entre tanto y tanto, lo que hacemos es que la media poblacional puede estar comprendida entre tanto y tanto. Por eso es que le decimos intervalo de confianza para la media poblacional. ¿Y por qué pasamos de esto a esto? Lo que pasa es que cuando nosotros calculemos o sea, extraigamos una muestra y calculemos la media muestral, vamos a suponer que esa media muestral es la media poblacional. Y cuando suponemos que es la media poblacional, entonces en la distribución normal ese valor va a estar en el medio. Y nuestro trabajo va a ser arrastrar ese valor que está en el medio hacia la derecha y hacia la izquierda, de tal forma que se logre capturar al 95% del área, en este caso, ¿no? O al 90% o al 80% y tanto, ¿ya? Pero el hecho de que supongamos que cuando nosotros calculemos, extraigamos una muestra y le calculemos la media muestral, esa media muestral va a ser la media de toda la distribución. Eso no siempre es verdad, pero una forma de nosotros para poder realizar este tipo de cosas, o sea, de sacar conclusiones para la población, es suponer eso, de que lo que nosotros vamos a extraer en realidad es la media poblacional, parte de esa idea. Ahora hagamos ejercicio a ver, para que no quede muy teórico, digamos. ¿Me prestas tu cuaderno? Ya. Supongo que les pasó una foto de su compañera. Dice, primero, se tiene una muestra de tamaño 12. ¿Mm? Este de aquí mejor. O sea, directamente les da los datos y no les da el enunciado. Ya, ese es un problema que yo he detectado aquí solamente con ustedes, de que normalmente se les va a dar los datos y ya se supone lo que ustedes tienen que hacer, todo lo que tienen que hacer y ya. Con mi otro docente no es muy así porque él les da toda una historia, digamos. Tampoco es muy específico mi otro docente, ¿no? Pero de esta forma ustedes son más directos, digamos, directos los datos y ya no hay historia. Como antes, ¿no ve que eso, que lo otro? Así que vamos a empezar desde ahí. Directamente datos. La media muestral es 2480.
Ya, primero, cuando ustedes vean este tipo de cosas, lo que manda o lo que va a direccionar lo que tenemos que hacer es esto de acá. En el momento que ustedes vean, dice nivel de confianza, entonces todo este ejercicio o todos estos datos me los está dando el ejercicio para que yo construya un intervalo de confianza. ¿Ya? Entonces, si voy a construir un intervalo de confianza, una de las grandes preguntas es ¿qué distribución de probabilidad voy a utilizar? ¿Voy a utilizar Z? ¿Voy a utilizar T? En su caso, ustedes solo Z y T, ¿no? Y bueno, como ya les había, no les expliqué creo la regla. La regla para utilizar Z es de que o que la muestra para su caso ustedes sea mayor que 30 o se conozca la desviación estándar de la población. Cualquiera de esas dos. Si se cumple cualquiera de esas dos, entonces utilizo Z. Y voy a utilizar T solamente cuando N sea menor o igual a 30. Existen esas dos reglas. A veces se va a cumplir tanto este como esta, pero la que va a mandar va a ser esta. Por ejemplo, aquí si fuese, bueno, primero en este caso, según estas reglas de aquí, bueno, ustedes ya la tienen resuelta, ¿no? Pero de todas formas, ¿qué distribución se utilizaría aquí y por qué? Según estas reglas que le acabo de poner. ¿Z? Ya. ¿Por qué Z? ¿O usted? Claro, le quité el cuaderno y ya no sabes, ¿no? A ver, ¿cuánto sería? Hagan de cuenta que estamos en clase, pues. Exprésense ustedes y yo les voy a ayudar. Pero si no se expresan y no y se quedan callados toda la clase, prácticamente no estoy sirviendo de nada yo, pues. ¿T? ¿Por qué T? Ya. ¿Solamente eso? Si bien es cierto, solamente necesitas mencionar esto para poder trabajar con T, sería bueno también que mencionen el otro y digan por qué se cumple esto y también porque no se cumple esto y no se cumple esto. Ya, sería bueno que lo digan. Ahora, ¿qué pasaría si yo hago esto? Esos son los datos ahora. ¿Qué se utiliza? ¿Z o T? ¿Se puede usar? ¿Me estás preguntando a mí? Ah, ¿pero por qué Z? Ya se conoce la desviación estándar, pero solamente se está cumpliendo esto. Este no se está cumpliendo. ¿Qué me dirían ustedes? Ya, es excluyente. Eso es importante. Solo una de las dos se tiene que cumplir. Si se cumplen las dos, bien, digamos, ¿no? Pero si se cumple uno, también, ¿ya? Mejor si se cumplen las dos, pero con que se cumpla uno, está suficiente para trabajar con Z. Ahora, esto también se está cumpliendo. Este no se cumple, se cumple, se cumple. Se cumple porque es igual a 30. Entonces, en esos casos, ustedes tienen que trabajar con Z, porque, porque T fue creado como alternativa a Z, o sea que cada vez que no se pueda utilizar Z, utilizamos T. Ese fue el razonamiento, ¿ya? Entonces, cuando ustedes vean que los dos se cumplen, cuando vean que se cumplen las dos, van a utilizar Z, ¿ya? Y cuando el licenciado les diga, ¿por qué vamos a utilizar Z si T es menor o igual a 30? Le diría, porque la que manda es Z, porque cuando se conoce la desviación estándar de la población, sabemos cómo va a ser la distribución. Lo que cambia de Z y T cuando ustedes lo ven gráficamente es que esta es más ancha, o sea, suele ser más, como les digo, más aplanada, esta suele ser más apuntada. Pero si conocemos esto ya nos diría, esto ya no, como la desviación estándar es un indicador de dispersión, esto nos dice automáticamente cómo va a ser la distribución y listo. Al decirnos cómo va a ser la distribución,
no tenemos por qué usar T, porque T solamente se la utiliza cuando no conocemos cómo están dispersados los datos y por lo tanto hacemos una estimación de cómo van a estar dispersados con ayuda de los grados de libertad. Pero cuando conocemos la desviación estándar ya conocemos cómo está distribuido las probabilidades y por lo tanto utilizamos Z y ya no T. Entonces cuando se cumplan las dos, la que manda es Z. Entonces vamos a quitarle esa parte. Entonces, ahora ya saben ustedes que van a trabajar con T. Ya saben que les está pidiendo crear un intervalo de confianza. La forma en que yo lo voy a hacer no necesariamente es el mismo camino que lo van a hacer en clase. O sea, yo ahorita voy a empezar planteándole el problema, digamos, pero ustedes tal vez no lo han empezado así. Ustedes empiezan colocándole la fórmula completa. Vamos a hacer esto ya. Lo que nos interesa a nosotros es calcular. Por si acaso no nos está diciendo que calculemos un nivel, un intervalo de confianza de qué. Intervalo de confianza de la media, intervalo de confianza de la proporción, intervalo de confianza de la diferencia de dos medias, también puede ser, ¿no? No lo llevan ustedes, pero no nos está diciendo de qué cosa estamos calculando intervalo de confianza. Simplemente suponiendo que solamente les ha dado estos datos, ustedes también tienen que suponer que el intervalo de confianza que van a crear aquí va a ser sobre la media. ¿Por qué sobre la media? Porque les está dando datos de la media y la desviación estándar, cosa que no se les da cuando estén trabajando con proporciones. ¿Ya? Entonces ya estamos sacando una segunda suposición. Primera suposición de que se nos está pidiendo construir un intervalo de confianza porque se nos está diciendo un nivel de confianza de 99. Segunda suposición de que vamos a calcular un nivel de confianza sobre la media porque nos está dando estos datos. Y ya a partir de ahí ya definimos que vamos a trabajar con T. Y por lo tanto aquí voy a expresar mi problema, digamos. Aquí voy a colocar 99%. ¿Ya? Entonces, este valor de aquí y este de aquí es lo que yo tengo que encontrar. Primero, esta media que ustedes están viendo aquí, van a suponer que es igual a la media poblacional. ¿Ya? O sea que cuando ustedes estén graficando estén haciendo su gráfica, van a decir que la media es igual a 2480. Y como ustedes quieren calcular cuál es ese valor que va a estar aquí, que va a ser el límite inferior, y cuál va a ser ese valor que vamos a colocar como límite superior, nos da igual al 99% del área. Ya, eso es lo que tenemos que encontrar, este valor de aquí y este valor de acá, y luego reemplazarlo aquí. El problema siempre está en que suponemos que esto de aquí es la media poblacional. No es correcto, pero la forma de trabajar aquí es suponiendo que sí lo es. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es que esto lo vamos a mover, o sea, lo vamos a mover hacia la izquierda y lo vamos a mover hacia la derecha para encontrar ese valor que va a encerrar al 99% del área. ¿Cómo lo movemos este valor? Lo vamos a mover sumándole unidades de desviación estándar. Resulta que cuando vos agarrás la media, o sea, esta es la media, digamos, hay una regla, esta es la media de acá, esta es la media, ¿verdad? Si a esta media yo le sumo 3 desviaciones estándar, o sea, 3 multiplicado por la desviación estándar, aquí sería menos, perdón, y aquí le sumo 3 desviaciones estándar, logro capturar un cierto nivel del área, que es creo 96 puntos y tanto, algo así. Entonces, esas son reglas generales. Nosotros tenemos que encontrar específicamente cuánto tenemos que multiplicarle de desviaciones estándar, o sea, a ambos lados, solamente está cambiando, miren, aquí se le está sumando para moverlo este valor hacia la derecha y aquí se le está restando para moverlo hacia la izquierda. Lo que tenemos que encontrar es esto de acá.
cuánto lo tenemos que mover hacia allá y hacia allá. Y esto de aquí lo tenemos que encontrar aplicando la fórmula. Esto en realidad es esto de acá. Ah, es esto. Ustedes no ocupan este símbolo, no lo ocupan. No ocupan este símbolo así. Así ocupamos símbolo. Entonces, esto de aquí es esto de acá. Entonces, ustedes ya saben la fórmula de esta, que sería igual a raíz de n, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es, bueno, debí dejarlo, lo voy a volver a escribir. Esta es la media, le vamos a restar cierto valor que no conocemos y le vamos a multiplicar por la desviación estándar, que en este caso sería el error estándar de la media muestral, porque si tuviesen que colocarle un nombre a los ejes sería esta. ¿Ya? O sea, estamos trabajando con medias muestrales. Y aquí lo que tenemos que hacer es agarrar esta media y sumarle un cierto valor multiplicado por la desviación estándar, por el error estándar, perdón, en este caso. En realidad se le puede decir error estándar de la media o si no desviación estándar de la distribución de las medias muestrales, que es muy largo, ¿no? Yo lo aprendí así, pero este, de todas formas cualquiera de las dos es válida. Entonces, esto de aquí lo vamos a reemplazar. Vamos a colocar 2480 menos cierto valor. ¿Y ese valor cómo lo encuentro? Lo encuentro fijándome en la tabla cuánto es desde aquí hasta aquí lo que yo quiero capturar. Solamente esta parte de acá. ¿Por qué esta parte de aquí? Porque nuestra tabla está diseñada, ¿no ves? Desde la media hasta cierto valor. Entonces yo busco en la tabla cuál sería ese valor de z que logra capturar desde aquí hasta acá, que en este caso si el 99 lo divido entre 2, sería 40 90, 45, 9, 8, 4, 49.5, sí, 49.5% del área tiene que capturar esta parte de acá. O sea, desde aquí hasta aquí, ustedes buscan en la tabla cuál es ese valor de z que yo tengo que colocar aquí, que multiplicado por el error estándar, me va a arrojar un valor que debería ser el límite inferior. Y acá también, 2480, solamente que esta vez le voy a sumar un cierto valor de z multiplicado por el error estándar, me va a dar un límite superior como resultado. O sea, el resultado de todo esto me va a dar el límite superior, el resultado de todo esto me va a dar el límite inferior. Ay, perdón, aquí no es z, aquí es t. Y aquí sería s. Otra cosa más es que, como aquí se conoce el tamaño de la población, a este error estándar le tiene que multiplicar este factor de corrección. ¿Ya? O sea que aquí van a multiplicarle, además de todo eso, esto de acá, aquí también. ¿Ya? Entonces el resultado de todo eso recién nos va al límite inferior, el resultado de todo esto nos va al límite superior. Esto de acá no se lo suele expresar así, como yo se los estoy mostrando. Aquí todo esto y todo esto. En realidad se lo suelen mostrar como ustedes lo tienen. Pero la confianza le voy a colocar yo entre paréntesis. Y aquí le colocan la media, más, menos, en este caso, ¿no? El valor de t multiplicado por el error estándar en la media. Que ya luego esto de aquí es esto de acá. Y creo que el licenciado le coloca aquí una S cuando se trata de cuando se trabaja con la test student. Eso nada más para hacer diferencia de que aquí vamos a trabajar con la desviación estándar de la muestra. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, aquí debería estar
Y eso usted lo tiene que buscar en su tabla. Aquí en la tabla T. El detalle está en que si ustedes buscan, o sea, lo que les interesa capturar desde el 0 hasta cierto valor es el 49.5, pero la tabla T, por lo menos creo que el que ustedes tienen es de una cola, no tiene desde 0 hasta cierto valor como lo tiene la distribución Z, lo que tiene es de una cola. Entonces, en lugar de enfocarnos en esta parte, nos vamos a enfocar en esta, que sería 0.5%. ¿Ya? Ustedes no tienen la misma tabla que yo. ¿Cuál es la tabla que manejan? Ujú. Ya. Ya cuando se trate de intervalos de confianza, les conviene utilizar la que está, la tabla que está así. Hay una tabla que tiene en su gráfica. Hay una tabla que si usted se fija en su figura es de esa forma. Les conviene utilizar esta. El- pero como hay tantas tablas, yo pensé que estaban utilizando de una cola, entonces si van a utilizar esa, ¿qué es lo que necesitan? Necesitan que la suma de esta área de aquí más la suma de esta área de aquí me dé igual al 1%. Porque si esto me da 1%, significa que lo restante que está en el medio es igual al 99%. ¿Ya? Entonces la suma de estas dos me tiene que dar el 1%. Y por lo tanto, en esta tabla donde ustedes vean esta gráfica así, lo que van a buscar aquí en esta parte de los grados de libertad es este 30 que ustedes ven aquí, le van a restar 1, 30 menos 1, y eso le va a dar 29. Esos serían los grados de libertad que ustedes tienen que buscar aquí. Van a buscar 29, y creo que aquí no hay dos, ¿no? Solamente hay una. No, la que solamente tenga esa fotito. No, no, no las dos. No de una cola y dos. Esa. Si tiene el 0.01, ya. Solamente tiene uno. La tabla que tiene esta gráfica, solamente esa gráfica tiene aquí una fila y una columna. Lo que van a hacer es enfocarse en el 29 y van a buscar en esta parte el 0.01. Y el valor que les va a dar es... ¿Cuánto le da? ¿Qué valor les da en esa intersección? 2,756. Ese valor es el que ustedes tienen, o sea, esta es la grafiquita que está en su tabla, ¿no? Ese valor es el que ustedes van a imaginar que está aquí. Aquí lo mismo, pero con signo negativo. Y significa que el área desde aquí en adelante hacia el infinito y desde aquí hacia atrás hacia el menos infinito, suman esas dos áreas y les da igual a 1%. Ahora, ¿por qué qué? Ah, porque no está expresado en porcentajes, se está expresado en decimales. Si lo multiplico por 100 me va a dar 1%. Ya, entonces ese 2.756 es el que ustedes tienen que colocar aquí. ¿Ya? Sé que se les suele decir alfa medio, digamos, ¿no? Pero eso véanlo con su licenciado. Yo quiero ser lo más simple posible con ustedes. En realidad ese alfa medio sí tiene un- una interpretación. Simplemente es que aquí suponemos que el valor de esta es, o sea, este de aquí, este 1%, es el valor de alfa. Así como existe nivel de confianza 99, ¿no ve? Al restante se le llama alfa. Pero no, o sea, alfa se le llama al símbolo, no al significado. El significado es nivel de error. Y esto de aquí, como lo estamos dividiendo en dos, porque estamos creando un intervalo de confianza, entonces a esto de aquí, al 1%,
Lo vamos a dividir entre 2 y por lo tanto esta expresión a alguien se le ocurrió colocarle alfa medio. Entonces aquí va a ser igual a alfa medio y este de aquí igual a alfa medio. Y cuando sumen el valor de este de acá más el valor de este de acá, me va a dar igual a alfa, que es igual a nivel de error. Y entonces, por lo tanto, cada vez que hacemos referencia a esta t, no le llamamos t alfa, digamos, sino t alfa medio. El valor que divide a la distribución en 2 y que tanto a la derecha como a la izquierda me da igual al valor de alfa. Pues no tratemos de utilizar esos símbolos. ¿30? Para los grados de libertad. Siempre van a hacerlo eso ustedes cuando estén trabajando con la construcción de un intervalo de confianza para una media. Cuando estén trabajando con dos, ustedes no trabajan, pues, ¿no? Con la diferencia de 2 medias, diferencia de 2 proporciones. En econometría van a haber diferencia de 5 medias, o sea, un montón, una locura. Entonces ahí ya los grados de libertad no es 30 menos 1, digamos, es dependiendo al número de parámetros que ustedes están tratando de estimar. ¿Por qué se le resta 1? Porque fíjense, no ve que cuando ustedes, esto de aquí está suponiendo que es la media muestral, entonces al suponer eso, ustedes están, o sea, van a calcular un intervalo de confianza suponiendo algo detrás, ¿verdad? Entonces a esa suposición lo que hacemos es decir, le estamos restringiendo a los datos para que un dato no pueda variar. Ese es el razonamiento que nosotros tenemos y que por lo tanto, cuando querramos definir qué distribución vamos a utilizar, le restamos el número de estimaciones que estamos haciendo antes de hacer la estimación final. No sé si me dejo entender. A veces van a hacer dos estimaciones, o sea, vamos a suponer que esto es una cosa y esto es una cosa. Entonces en ese caso hay que restarle 2 datos. O hay que restarle 3, hay que restarle 4. En este caso, solamente estamos suponiendo que esto de aquí va a ser la media poblacional, ¿no? Entonces al conjunto total de datos le vamos a restar 1. Y eso se lo lee así, el número de datos menos el número de restricciones o el número de suposiciones. Ahora, ¿en dónde nos quedamos? Entonces aquí lo que van a hacer es 2,480, le van a restar ese 2,756 y aquí lo mismo, 2,480 más 2,756. Y obviamente todo esto que ven aquí es cuestión de reemplazo, o sea, primero la desviación estándar es 690, raíz de 10 por, ojo, olvidé de hacer algo. Esto solamente se lo aplica para ustedes cuando el tamaño de la muestra es mayor al 5%, ¿verdad? Es que con mi otro docente lo aplicamos, no importa si supera el 5%, si no supera lo que sea, ¿ya? Entonces, si ocuparon ustedes, ¿no? ¿O no les corrigió ese ejercicio, licenciado? ¿Les corrigió ese ejercicio? Ya. Pero la regla que ustedes tienen es que si el tamaño de la muestra es mayor al 5% del tamaño de la población, y en este caso sí se cumple. O sea, van a ocupar esto de acá que ven aquí, le van a añadir al error estándar siempre y cuando n sea mayor o igual. Es mayor, ¿no? Ya. Siempre que se cumpla esta regla. Ahora aquí sería pues 30 es mayor o igual que... ¿Cuánto da el 5%? Entonces, como se cumple esta regla, utilizo el factor de corrección. ¿Ya? Entonces eso es lo que ustedes tienen que hacer cada vez, ¿no?
que yo, es que con mi otro docente no usamos esa regla. Directamente nos ponen el tamaño de la población, coloco el factor de corrección poblacional. Ya, entonces ¿dónde nos quedamos? Ah, aquí. 75 menos 30 sobre 75 menos 1. Setenta y cinco menos 1. Y listo, el resultado de todo esto y el resultado de esto nos va a dar el límite inferior y el límite superior. A ver, ahora fíjense que son exactamente lo mismo los datos que están en el límite inferior y el límite superior. Lo único que está cambiando es el signo. En un lado se le está usando el signo negativo y en el otro lado el signo positivo. Entonces en esta parte sería... Sí sería eso. Entonces, ¿qué? Es 30 aquí. Ah, verdad. ¿De dónde saqué el día? Ya. Entonces, al final esto ya está terminado. Como ya conocen el límite inferior y el superior, aquí lo podemos reemplazar para que tenga más sentido su interpretación. Sería entonces la probabilidad de que la media poblacional esté comprendida entre 2.209,26 y 2.750,74 es igual a 99%. Y listo. O sea, ¿por qué colocamos la media poblacional? Porque ya les dije, ¿no? Repito, esto de aquí estamos suponiendo que es la media poblacional. O sea que si alguien me pregunta después de haber construido eso, ¿y cuál es el valor de la media poblacional así bien puntual? Estoy suponiendo que el valor que me acaba de arrojar la media muestral es la media poblacional. Entonces, al yo suponer que es igual a la media poblacional, lo coloco en el centro. Al colocarlo en el centro, eso lo desplazo hacia la izquierda y a la derecha y construyo el intervalo de confianza. Por eso que eso de ahí no es lo mismo que esto de acá. Pero sí les mostré la idea, o sea, les mostré esto porque para que comiencen a razonar de que esto de acá, perdón, que la construcción de intervalos de confianza no es más que encontrar los valores por el cual va a estar comprendido la media poblacional. Lo único que está cambiando de aquí y de aquí es esta suposición. Si ustedes suponen que esto va a estar en el medio, entonces están construyendo un nivel de confianza, un intervalo de confianza, perdón. Pero si ustedes van a calcular probabilidades de que la media muestral, es decir, si yo selecciono otra muestra de 30, digamos, la probabilidad de que esta muestra este, me arroje valores entre tanto y tanto es del 99%, se lo podría interpretar así, ¿no? Pero en realidad
esta suposición de aquí es la que cambia todo. Si no se cumple esa suposición, ese intervalo de confianza que usted está creando no sirve, ¿no? Pero a veces no se conoce esto, pues, ¿no? Y cuando no se conoce eso, en lugar de decir, ah, bueno, no puedo hacer nada, me voy, lo que hago es, bueno, no conozco, pero puedo decir que esto es esto y ya luego me armo todo eso. Entonces ese es el escape que tenemos, ¿no? En estadística. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Tengan mucho cuidado con los símbolos. En realidad en su examen no creo que le interesen mucho los símbolos, ¿no? Pero de todas formas, aquí acuérdense de que cuando estén trabajando con test student, aquí van a colocarle S. Y si le colocan S, entonces esto también cambiaría su símbolo. Entonces aquí ustedes le cambian el símbolo, aquí le colocan S. Tengan cuidado de no colocarle Z. Acuérdense de colocar el factor de corrección. O sea, son muchas cosas, ¿no? De que tienen que tener cuidado. Creo que por eso no hay muchos auxiliares de estadística. No se acuerdan, pues. Y eso que ustedes están viendo solamente una. Ya vieron, ¿no? Con mi otro estudiante, hartas que tienen que acordarse. Y por eso les hice ese formulario yo. No, ustedes tienen que usar la mente, pues. Me da 3 hojas de formulario para ellos, les dice, para que se acuerden. Y ahí ya está, ¿qué es lo que pasa cuando no se conozca algo, cuando suceda esto, lo otro, todo se los anoté. Porque es harto, pues. Pero esto, yo pues lo hice, yo soy el dueño. Falta nomás que le haya puesto mi nombre, pero mi correo, digamos, ¿no? ¿Qué les puedo decir? Pasé con alemán. Ya, entonces, ¿qué pasa si yo les coloco esto? O sea, estos son los datos. ¿Qué se haría? ¿Qué creen ustedes que se hace? Si se acuerdan de lo primero que les dije. Hemos lanzado 2 suposiciones cuando empezamos el ejercicio. ¿No ve? Yo les dije, no nos está hablando nada de esos datos, no nos dicen nada. Simplemente la media de Dios sabe qué cosa, la desviación estándar de Dios sabe qué cosa y que el tamaño de la muestra es 30, así, ¿no ve? Entonces ustedes tienen que sacar suposiciones. Cuando ustedes vean así un conjunto de datos más ese pi que acabo de añadir yo ahorita, primero se enfocan en esto. Les está pidiendo construir un nivel de confianza, ya, ok. Pero nivel de confianza de qué? De la media, de la diferencia de dos medias, de una proporción, de qué. Y cuando ustedes vean esto, más esto, más esto, más esto, toda esta combinación, entonces no está claro qué es lo que nos está pidiendo. No nos puede dar esto y al mismo tiempo esto porque nos confunde y nos dice entonces de qué vamos a crear el intervalo de confianza. Claro que a menos que aquí se le coloque no intervalo de confianza de la media, entonces directamente no importa si me da esto, la orden es construir un intervalo de confianza de la media. Pero cuando no se les dé así, ustedes tienen que suponer qué cosa les está pidiendo. Y cuando ustedes vean esto y esto y esto y esto, entonces no está claro, ¿ya? Nada más con eso quiero decirles que cuando se les dé un ejercicio, traten de ver qué cosas se les está pidiendo. Y no creo que el licenciado, si lo hace, va a ser nada más para confundirlo, ¿ya? Porque eso hace mi otro docente, ¿no? Mi otro docente coloca aquí, le comienza a colocar así un montón de datos. ¿Qué hacemos? Les? Utilizamos T, Z, chi, F, ¿qué hacemos? Así comienza. Y uno conforme va resolviendo ejercicios se da cuenta que en realidad hay muchos datos que no se van a utilizar y que están simplemente para confundirnos, ¿ya? En este caso está como que más o menos clarito, ¿no? Nivel de confianza, como nos está dando esto, entonces se supone que nos está pidiendo construir de la media, así, ¿ya? A ver, otro ejercicio que les haya dejado boca abierta a ustedes, que hayan dicho, no, no la puedo resolver, que hayan dicho, la retiro la materia.
Ejercicio de esos quiero. Quiero ejercicios difíciles, por favor. Busquen. Invéntense, si no. Yes. ¿Cómo pues van a estar haciendo resolver esto fácil? Otro ejercicio. O lo que sea que quieran, de lo que quieran hablar. Mostrame ese cuaderno. Sí, oye, es feo. Ya está. ¿Qué? No dio los datos así, agrupados. Y lo dijo que apelamos, que supimos hallar la media de datos agrupados y esto. Pero eso lo hicimos, pues, en Noven Excel, ¿te acordás? Lo hicimos, pues. Bueno, no hemos calculado la media de los datos agrupados. Ya, pero me supe cómo halló esto. Y creo que halló la media, después con eso halló la desviación y solamente reemplazó en la fórmula, ¿no? En esta de acá. Ya, pero estos son los datos. Ajá, sí, esos son los datos. Entonces, sacarle la media y la desviación estándar y volvemos a lo mismo, digamos. Ahí llegamos al punto de este de acá nos dio el de nosotros. Nos dijo que las tres tablas, una era en base a esto, otra era en base a esto y esta era que estaban juntos. Este es en base a una cola, este es en base a este, Alfa media y eso era así. de las Eso dos. dijo. Y que lo usemos ustedes estudien, ¿no? El ejercicio que hicimos era con texto, ¿no? Lo que hicimos. Sí. Sí, ¿no? Eso, después nos dio esto y lo último que nos dio fue esto para guiar con la proporción. Pero no nos dio el ejercicio, solamente una fórmula. Ya. Podemos hacer un ejercicio de la proporción, me puedo inventar, ¿no? O quieren esperar nomás a que... ¿Qué pasó con mi marcador? ¿Qué tiene? Eso es lo que ayer fue. No logrado libertad en sí, eso define en qué fila te vas a ocupar de la tabla. No es que tu tabla está llena de filas. ¿Ya qué ejercicio más, chicos? Quiero ejercicio. O preguntas teóricas que él les haya dicho y que ustedes no las sabían. Háganmelas a mí. ¿Qué es estadística? Va a decir. Muy bien. ¿Qué es estadística? ¿Qué? Con la media muestral. Ah, obviamente, pues vamos a ocupar la media muestral. Siguiente pregunta. Ocupamos una muestra y luego sacamos conclusiones sobre la población. Nos conformamos con los datos de una muestra. Y como queremos calcular, estimar un indicador poblacional, entonces nosotros calculamos un indicador muestral. Y luego nos suponemos todo esto, ¿no? Que ese indicador muestral en realidad es el indicador poblacional y luego lo desplazamos y hacemos todo ese montón de suposiciones. ¿Vos? ¿Qué pregunta? Nada, ¿te la sabes toda? ¿Van a ser auxiliares ustedes? Cero preguntas. Yo tengo que estar preguntándole. ¿Qué? Con la media proporcional. Yes. Y con la media proporcional. Eso tiene. Ya, déjame anotarlo aquí.
¿Esto lo resolvió él o lo resolviste vos? Ya. ¿Pero él le dio el resultado? O sea, vos lo resolviste y no sabes si está bien o está mal. Ok, chicos, este es uno de esos ejercicios donde tienen, no sé, datos de más o para confundirlo, digamos, ¿no? Fíjense, lo que se les está pidiendo es construir un intervalo de confianza del 90%. ¿Adivinen de qué? De la proporción. Ya, pero luego nos dice que se sabe que el 68%, ¿se sabe, dice, o se supone que se cree? Cuando dice que se cree, en realidad lo vamos a suponer como si fuese así como no ve antes, trabajamos con la media muestral y nosotros creíamos que esa era la media poblacional y luego lo desplazábamos hacia la izquierda y derecha. Entonces, ese se cree, vamos a suponer que es la proporción poblacional. O sea, ese 68% es la proporción poblacional. Ahora, esto de aquí, este es el tamaño de la muestra y este de aquí es los estudiantes que sí tienen computadora. No lo van a interpretar como si fuese una media muestral, lo van a interpretar como si fuese una proporción porque están estudiando una proporción. Significa que lo que van a hacer es calcular una proporción ustedes, una proporción muestral. Arriba van a colocar lo que tienen computadora y abajo el número total de muestras, que sería igual a 46. ¿Ya? Entonces, esta es la proporción muestral. ¿Qué es lo que pasa? Una está fundamentada en esto y en la otra está fundamentada en que he seleccionado una muestra. Entonces, lo que nosotros tenemos que utilizar para construir el nivel de confianza es la muestra. No van a utilizar esto. Esto de aquí es lo que supuestamente es real. Pero lo que nosotros utilizamos para construir todo el intervalo de confianza y luego esto, luego Z, la tabla y todo lo demás, no utilizamos suposiciones. En ningún momento alguien dijo la media, suponemos que es este y la n suponemos que es este. No. La media depende del tamaño de la muestra, la desviación estándar depende de lo que se ha calculado en la muestra, así, todo depende de la muestra. Por lo tanto, la proporción que nosotros vamos a utilizar es esta de acá. Este es real. Esto es un dato, digamos, que se trata de verificar si va a estar adentro o no del intervalo de confianza que vamos a crear. Supongamos, vamos a crear un intervalo de confianza y decimos desde 50 hasta 70. Este de aquí está adentro, ¿no ve? De 50 a 70. Entonces podemos decir que esta afirmación es correcta. Si está fuera de ese intervalo, entonces podemos decir que es incorrecta a un nivel de confianza del 90%. ¿Ya? Entonces, esta de aquí es lo que tratamos de comprobar si de verdad la proporción de todos los estudiantes,
el 68% de todos los estudiantes tienen computadora y esta es la proporción que hemos calculado con ayuda de una muestra. Esta es la que tiene mayor peso porque son datos reales. Ahora, para construir ese intervalo de confianza, lo que vamos a hacer es, primero, suponer que este de aquí es la proporción de toda la población. Se lo vamos a colocar aquí. Y este de aquí lo vamos a desplazar hacia la derecha. Y hacia la izquierda para poder encerrar, perdón, al 90% del área. La cosa es, vamos a ocupar Z o T. Fíjense que cuando estamos trabajando con proporciones no utilizamos desviaciones estándar. O sea que esa reglita no ve de que o tiene que ser mayor a 30 o se tiene que conocer la desviación estándar, esta de acá. Cuando estamos trabajando con proporciones se reduce a esto. O sea que cuando están trabajando con proporciones es más fácil, o se cumple el uno o se cumple el otro y ya está. No va a haber, digamos, ese problema de que se van a cumplir las dos, entonces, ¿qué hago? O si no, se cumplió uno, pero no las dos, no. O se cumple ese o se cumple el otro y listo. No, le borro el otro cuando estamos trabajando con proporciones porque ahí no hay desviaciones estándar. ¿Ya? Entonces se quedaría así. Ahora, para mover esto, lo que ustedes tienen que hacer es, primero, a la proporción le van a, en este caso, restar. Como la muestra es grande, vamos a ocupar Z. Y le vamos a multiplicar por el error estándar de la proporción. Ahora, para este caso aquí, vamos a agarrar la proporción y le vamos a sumar un cierto valor de Z multiplicado por el error estándar de la proporción. Ahora, esto de aquí, expandiéndolo, sería... no conocemos el tamaño de la población, entonces simplemente se va a utilizar el de la... Creo que es esa. Sí, es esa. Ahora aquí. am, lo mismo, ¿no? Ya, entonces eso es lo que ustedes tienen que hallar. Esto de aquí ya lo colocamos acá, que sería 0.478 menos cierto valor que ahorita lo vamos a encontrar. Y raíz de todo esto, que sería 0.478, 1 menos 0.478, raíz de 3500. Aquí, 0.478 más, ahorita lo vamos a encontrar eso, multiplicado por 1500. Ahora, ¿cómo encuentran ese valor de Z? La gran pregunta. ¿Verdad? La calculadora que no se utiliza eso. Se utiliza la tabla, chicos. Saquen la tabla, busquen qué valor logra encerrar al 90% del área. ¿Qué tabla van a utilizar? ¿El de aquí, el de acá? O sea, eso depende de ustedes, ¿no? Podrían utilizar esta de acá, podrían utilizar la otra. Lastimosamente aquí no tienen una tabla ustedes como el de la TED Student, no ve que ya tenía las dos colas, ya las agarraba y lo restante era lo del medio. No, aquí no. Tal vez sí haya, ¿no? En internet ustedes buscan una tabla Z donde se agarre dos colas solamente, tal vez sí. Pero yo no la tengo impresa, digamos, ¿no? ¿Cuánto sería el valor de Z? Mis auxiliares. Mis futuros auxiliares. ¿Qué? ¿Cuánto sería? ¿Cómo cuál es el valor Z? ¿Qué Z falta que me diga? O sea, nos falta el valor de Z, ¿no? Ahora encuéntrenlo ustedes para que lo coloquemos ahí.
Así como hicimos para encerrar. Ajá. Ese valor de z, el cual si yo lo duplico, nada más cambiándole el signo a ambos lados, yo logro encerrar el 90% del área. Entonces ustedes fíjense en su tablita cuál utilizaría, ¿no? La cosa es que logra, denme un valor de z, cuando yo le ponga el signo negativo y le ponga el signo positivo, logra encerrar el 90% del área. Y hace ratito lo acabamos de hacer con la distribución Z, con la distribución T. Ya vamos a hacerlo entonces. Ya, a ver. Podemos utilizar la forma que ustedes quieran. Podemos utilizar la acumulada que va del menos infinito hasta cierto valor. En ese caso, ¿en qué nos enfocaríamos? Nos enfocaríamos en lo que no necesitamos. ¿Cuánto es esta partecita de aquí? Es 90, 10, 5%. Entonces podemos agarrar la acumulada que va o sea, agarra todo, hasta aquí, hasta cierto valor de Z, y que agarra el 95% del área. Y que lo deje, o sea, sin calcular al 5% del área. Si encontramos ese valor, eso yo lo puedo replicar al otro lado y voy a lograr encerrar al 90%. Entonces yo puedo utilizarlo de esa forma, esta tabla de aquí. Otra forma es utilizando la otra tabla que va desde 0 hasta cierto valor. Y creo que esa mejor la utilizamos para que quede más claro. Pero de todas formas quiero que sepan que se puede utilizar la acumulada. Si ustedes quieren utilizar la otra que va desde 0 hasta cierto valor, sería desde 0 hasta cierto valor de z. ¿Cuánto quieren encerrar de ustedes desde 0 hasta cierto valor de z? Necesitan encerrar 45%. ¿Ya? Entonces, si es 45%, entonces ustedes buscan, aquí les está dando valores de z, aquí les está dando valores de z. ¿Dónde están las probabilidades? Están aquí adentro. Busquen ustedes dónde hay un valor aproximado de 0,5 y luego fíjense en la primera columna y en la primera fila cuánto sería ese valor de z. El que se aproxime más a 0,45, porque no va a haber uno bien exacto, tal vez. Ya, aquí es 1,6 y aquí está el 4. ¿Ya? Significa que yo me tengo que armar mi valor de z, que sería 1,64. Aquí siempre les va a dar el primer entero y el primer decimal y aquí el segundo decimal. En algunas tablas está así, en otras tablas van a encontrar así, pero en realidad significa que este es el segundo decimal que le tienen que añadir a esto. ¿Ya? Entonces este sería mi valor. Significa que desde 0 hasta 1,64 se logra capturar el 45% del área. Esto de aquí yo lo voy a duplicar al otro lado, pero con negativo. Y de esa forma logro capturar 45 más 45, el 90% de toda esa área. ¿Ya? Entonces, ese 1,64 que acabo de encontrar es el que yo tengo que colocar aquí. ¿Ya? Ese es el razonamiento. Si nos pidiese un intervalo del 95%, entonces esto de aquí tiene que moverse hacia allá. Este se mueve para acá y este se mueve para acá. Entonces ya no sería 1,64, sería un número mayor, digamos, ¿no? Porque se está moviendo para acá. La cosa es lograr capturar al 95, al 92, al 99, al 88, en este caso un 90%, ¿no? Y para capturar eso, en este caso tendríamos que utilizar el 1,64. Y ya el resultado de todo esto nos da el límite inferior y el límite superior. ¿Cuánto da? Calculen, calculen. Ya yo lo voy a hacer entonces. A ver si no me equivoco, ¿verdad?
0.4641, 4918. Lo que significa que si nosotros suponemos que la proporción de toda la población de los estudiantes que tiene computadora es del 47.8%, suponemos esa es la primera suposición. Y luego de esa, en base a esa suposición, construimos un intervalo de confianza y que luego de todo ese procedimiento nos da 46.41 y 49.18, o sea, está aquí. Y aquí